las Fuerzas Armadas y la resistencia nacional. Todo el mundo, lo que leo y lo que escucho en todas partes, es que las Fuerzas Armadas tenemos que eliminarlas, porque han puesto la torta, porque se han traicionado a los venezolanos y han sido copartícipes de esta invasión cubana, guerrillera colombiana, iraníes, chinos, rusos, bielorrusos, bolivianos, nicaragüenses. Aquí en Venezuela y de todo. En Barinas funcionó hasta hace más o menos 4 años el Frente Continental Bolivariano. Era el centro de formación de las células terroristas y guerrilleras equipadas con armamento venezolano, sin los sellos venezolanos, pero compradas por el gobierno venezolano y entrenados por expertos grupos terroristas del mundo para actuar en todos los países de la región. Esto significa que todos los gobiernos actuales de todos los países de la región, incluyendo el venezolano, el de Guaidó, están amenazados por el terrorismo construido en Venezuela por Hugo Chávez, Fidel Castro, Marulanda y algunos otros guerrilleros de la región muy conocidos, ahora fallecidos por la acción de la Fuerza Armada colombiana, el gobierno colombiano y el presidente Uribe, que le imprimió una seguridad de Estado, seguridad democrática, que destruyó prácticamente los principales focos terroristas en Colombia. Ahora están en Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? Mucha gente hablando sin saber por qué las Fuerzas Armadas fueron penetradas por Pompeyo Márquez, por García Ponce, por Teodoro Pekov y todos los guerrilleros pacificados en el 72. ¿Cuáles fueron las instrucciones del presidente Caldera cuando pacificó a la guerrilla, entre comillas? Tomó la Universidad Central, hizo preso a los estudiantes que estaban asociados a la guerrilla marxista en la Escuela de Economía, en la Escuela de Periodismo, en las cátedras de Filosofía y Letras y en algunas otras facultades de la Universidad Central, que fueron tomadas, cerrada la universidad, y todo ese excedente fue enviado a algunos, un grupo importante a las escuelas militares, como estrategia de penetración. Bueno, esa penetración duró hasta 1998, que un pueblo mal dirigido, desinformado, manipulado, engañado por los medios de comunicación, tan grave como el golpe militar, votaron por el rebelde y asesino. Esos gobernantes venezolanos de anterior época no se ocuparon de la participación real de las Fuerzas Armadas en la lucha en las fronteras y en el territorio para erradicar la presencia guerrillera de varios países de la región. Cohabitaban con los gobiernos, cohabitaban con los guerrilleros, y los militares, responsables en cierta manera también, no podían hacer nada porque eran desplazados del mando militar y colocaban a los señores a las bolas y arrastrados que permitían que eso ocurriera. Y todavía hay retirados que yo sé que actuaron de esa manera. Y critican y hablan y dicen, pero eran partícipes de eso que ocurrió en esos años. Recuerdo también que cuando Hugo Chávez fue electo presidente en el 98, en el hemiciclo del Senado, en la juramentación del nuevo presidente ante las cámaras del Congreso y poderes públicos, juró ante la moribunda. El presidente Caldera no tenía otra cara que un poema, sorprendido pero partícipe de lo que estaba ocurriendo. Los senadores y diputados, padres de la democracia venezolana por más de 40 años, hicieron mutis, no hablaron. Los poderes del Estado también se quedaron callados, no hablaron. Y observé y hablé personalmente con el presidente Pérez, que se paró de su silla como senador electo a saludar a Hugo Chávez. Yo lo llamé por su celular en ese momento y le dije: presidente, ese señor no tiene la altura suya, intentó matarlo, intentó de sacarlo del poder, lo sacaron del poder las élites políticas nacionales y usted le va a dar la mano. Me dice: yo no soy rencoroso, almirante, yo entiendo la democracia de otro punto de vista. Ustedes los militares la ven diferente. Claro, sí, lógicamente, yo la veía diferente, pero yo no veía, ni él tampoco vio, lo que ocurrió posteriormente. Entonces, las Fuerzas Armadas son responsables, sí, responsables de los generales y almirantes que estaban coordinados para el golpe del 92, que no aparecieron.
También una gran cantidad de civiles que estaban escondidos y agazapados esperando el triunfo de Chávez, que no se logró. Y después siguieron conspirando desde el Congreso de la República Pedro Pablo Aguilar y otros copellanos para tumbar a Pérez junto con Ramos Ayú y otros adecos. Tumbaron a Pérez en un juicio amañado, totalmente diverso de la realidad, y caímos en manos de Fidel Castro y de Hugo Chávez. Es que entonces las Fuerzas Armadas venezolanas de mi generación son responsables de este desaguisado político que destruyó las estructuras democráticas, que acabó con la institución militar y está acabando con el venezolano, que es el factor más importante y el recurso humano más importante que tiene Venezuela. Independientemente de donde estén, en el exterior o en el territorio. Más importante es en el exterior porque podemos hablar y podemos dirigir, pero los grupos políticos de oposición incapaces, innobles y traidores nos atacan. Nos señalan como guerreros del teclado. Yo soy guerrero donde esté parado. Y así como yo, y valga la excusa de nombrarme, hay miles y miles de venezolanos calificados que quieren regresar al país y quieren luchar para construir una nueva república. Porque la pasada se acabó. La acabaron todos ellos. Y cada vez que los escucho hablar y decir boberías, para no decir una palabra grotesca, lo que me da es una impotencia por no poder decirles en su cara los traidores que son y por qué se burlan mintiendo los venezolanos. Las elecciones están preparadas, el CNE está desmantelado, pero todo preparado, porque quieren llevar a unas elecciones en el próximo año donde aparezca Guaidó posiblemente, pero va a aparecer Maduro o cualquiera otro de ellos. Y resulta que el fraude electoral que siempre ha estado, ahora dicen que la mayoría que está en el extranjero, pudiendo votar, puede ganar las elecciones. Oye, qué ingenuidad, qué terrible ingenuidad. Después de 23 elecciones de fraudes, negociaciones, permitieron que un indocumentado fuera candidato presidencial. ¿Quiénes? Lo de la Coordinadora Democrática o Mesa de la Unidad. Lo que ahora es el Frente Amplio. Se han cambiado los nombres, se han quitado el ropaje, pero siguen siendo los mismos. Y no es que esté contra ellos, es que mi obligación como ciudadano es defender el país, no a partidos ni a bandidos. Y en esa dimensión estoy, y estamos muchos venezolanos, que estamos aquí en la Florida, buscando la manera de sensibilizar a otros venezolanos aquí y a otros en el mundo. Porque tenemos que hacer una cruzada de la resistencia desde el extranjero. Las Fuerzas Armadas pagarán con creces su error. Juicio y pena máxima para todos. Desde 1998 hasta el presente, todos los generales, todos los almirantes, todos los coroneles y todos los capitanes de navío, activos o retirados, tienen que pasar por la justicia y declarar su limpieza o no, y su cobardía de permitir que esto ocurriera. Ahí no puede haber contemplaciones, y veo que hay muchos militares de esa generación metidos detrás de los partidos, cobijados por las amistades con estos señores de los partidos de oposición, buscando alardear que conocen la Fuerza Armada, y todavía no han diseñado una estrategia de toma del poder desde el sector militar, porque han sido vendedores, nos han vendido y nos han chismeado con el poder político. O nos unimos, sociedad civil, resistencia, y los militares institucionalistas y profesionales, o el país se pierde en las manos de estos traficantes del poder. Y ahí es que tenemos que afincarnos. No podemos seguir tolerando, no podemos seguir haciéndonos los pendejos. Tenemos que dar la cara donde estemos y enfrentarlos, individual o colectivamente, pero no podemos aceptar más muertos. Óscar Pérez, el capitán Arévalo, el que tomó la brigada blindada, y otros tantos militares y funcionarios policiales, los que están en la frontera. Usted se imagina lo que ha costado a unos venezolanos y venezolanas desde el extranjero lograr que el gobierno de Chile, que el gobierno de Perú y que el gobierno de Colombia les extienda los salvoconductos o los documentos
de las visas temporales para que puedan desplazarse en el cordón fronterizo. Eso ha sido esfuerzo de civiles venezolanos, no partidistas. Me consta y tengo los nombres. No es que me lo dijeron o lo leí en las redes sociales, sino he estado en contacto permanente con las personas que se han ocupado del problema y poco a poco lo han ido resolviendo, con el permiso de ingreso de muchos venezolanos a Chile, a Perú, y la permanencia de 1.400.000 personas en Colombia, entre los cuales hay aproximadamente 700 que fueron víctimas del cocutazo. ¿Cuál fue el cocutazo? La mentira. Militares, póngase del lado de la historia. No, el militar se pone al lado y debajo de la Constitución de la República de Venezuela. No es de la historia, es el momento que estamos viviendo. Y resulta que después que fracasó el plan ese, un plan que idearon medio pirata o totalmente pirata, todos los que fueron a la frontera, los diputados, me acuerdo que hablaban por CNN, pues lo veía. Aquí en todos los programas de televisión, EBTV, Venezolana Televisión, Oscar Aza, un grupo de periodistas venezolanos que propiciaban esa movilización. Después que ocurre la movilización, después que fracasa el famoso pase de la ayuda humanitaria con militares armados, un exabrupto, desde Colombia no podía entrar nadie armado. Es que los asesores de Guaidó y los asesores del Frente Amplio y los militares que son de partidos políticos todavía no entienden que eso era un error, no pudieron decirlo. Yo me negué a participar en un programa de televisión donde eso se manejó, porque le dije a mis amigos y compañeros, eso es una farsa, y resultó ser una farsa tan grande que los norteamericanos, el Estado norteamericano con su presidente, se dieron cuenta de la mentira. Fíjese el tratamiento de ahora, es diferente, no es como el de antes. La confianza se ha ido perdiendo. Los países del mundo han ido reconociendo que hay errores garrafales en el presidente interino y su equipo. Acaba de nombrar un grupo de trabajo. Yo me pregunto, un grupo de trabajo presidido por un individuo que está refugiado en una embajada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se maneja eso? Y otros embajadores que en su vida han trabajado en el servicio exterior y ahora son embajadores de escritorio, de programas de televisión y de artículos de prensa. Es que eso es el trabajo de un embajador. ¿Se dan cuenta el error que hemos cometido y seguimos cometiendo por seguir papagayos al viento o papagayos sin cola? Señores, las Fuerzas Armadas no son responsables de lo que está pasando. Son culpables muchos generales y almirantes, pero el sector civil es el principal traidor de lo que ha ocurrido en Venezuela. Y no me refiero al pueblo, me refiero a ellos que se han cobijado sobre el nombre de la Coordinadora de Acción Cívica, sobre la Coordinadora Democrática Modelo 1, Coordinadora Democrática Modelo 2, Coordinadora Democrática, Frente Amplio, Mesa de la Unidad, y pare de contar. Fíjese que todos terminan negociando con bandidos y los mecenas poniendo el dinero. Los bolichicos, la gente que está en España, los que están en Venezuela, los que están en Estados Unidos, todos están financiando a ganador. Y resulta que por ahí Venezuela no gana, Venezuela seguirá perdiendo. Dios y patria.